Saludos a todos los alumnos del curso de protección de datos. Soy Julio Alcázar, el tutor del curso, y vamos a acabar el curso, a rematarlo con una introducción breve, en modo presentación, sobre qué puntos hay que implantar para que una administración local cumpla con la protección de datos en la medida de lo posible y con los recursos que mantiene. En primer lugar, destacar que la protección de datos es una tarea para todos. Cuando hablamos de ayuntamientos, debemos pensar en todos los tratamientos de datos que se realizan, los fines para los que se hacen y los diferentes formatos. Es el caso, por ejemplo, del padrón de habitantes, la gestión de impuestos, la policía local, gestión de infracciones, subvenciones, disciplina urbanística, servicios sociales o proveedores de servicios. Cualquier persona que trabaje en el ayuntamiento está gestionando una cantidad de datos inmensa y que requiere de un sistema de protección de datos adecuado y seguro. La normativa por la que tenemos que regirnos es el reglamento que hemos visto del Parlamento Europeo del año 2016, que se aprobó en mayo de 2018, y después, posteriormente, para implantar este reglamento, había que modificar la Ley Orgánica de Protección de Datos que teníamos de 1999. Ahora la Ley Orgánica nueva se aprobó el pasado diciembre de 2018. Había un anteproyecto de ley que sufrió unas modificaciones y se añadió un nuevo título que es precisamente la coletilla del título de la ley, ¿no? Garantía de los derechos digitales. Con lo cual tenemos una nueva ley de protección de datos llamada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En cuanto a la normativa de la policía local, decir que no es el mismo caso cuando estamos hablando de funciones de carácter policial que de funciones de carácter administrativo. Cuando estamos haciendo funciones preventivas de investigación delictivas, penales, preventivas, seguridad, todas estas funciones que son meramente policiales, en este caso tenemos que estar a la Ley Orgánica 2/86 que regula los fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Ley Orgánica 4/1997 donde se regula la utilización de videocámaras y cualquier medio de vigilancia como puede ser un dron. Y muy importante, la directiva del 2016-680 del Parlamento Europeo, que se hizo paralelamente al reglamento que hemos estudiado, y esta es relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detención o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Estas tres normas son las principales, pero existen otras normas. Hemos visto los principios del Reglamento General de Protección de Datos. Con respecto a la protección de datos, son 8 principios, simplemente enumerarlos porque a la hora de implantarlo, cuando veamos los consejos, hay que tenerlos en cuenta. En el curso pueden volver a consultar qué significa cada uno de ellos. El principio de licitud y lealtad, hemos visto el principio de limitación de la finalidad, el de minimización, el principio de exactitud, el principio de limitación del plazo de conservación, de integridad y confidencialidad, de responsabilidad y por último hemos visto el principio de protección de datos por defecto y desde el diseño. Bien, pues después de esta introducción sobre la importancia de la normativa y recordar los principios, simplemente enumerarlos, que tenemos que tener en cuenta, vamos con los pasos que habría que dar para implantar una adecuada política de protección de datos en un ayuntamiento. En primer lugar, el consejo inicial sería seguir las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, organismo que ha estado emitiendo informes de carácter jurídico, ha estado imponiendo sanciones y a los que tanto el sector público como privado ha estado acudiendo a él en respuesta a dudas sobre el tratamiento de datos de carácter personal. Tenemos un hándicap ahora mismo y es que casi toda la información y los informes jurídicos, esas sanciones están basadas en toda la legislación anterior y como el cambio es muy reciente tendrá que pasar tiempo para que podamos consultar materia actualizada.
También tiene unas guías que están muy bien y la mayoría ya tienen en cuenta la implantación de la nueva ley. En segundo lugar, elaborar modelos, actualizar los modelos del ejercicio de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de datos. Si un ciudadano quiere acceder a sus datos, quiere rectificarlos, quiere oponerse a su tratamiento, quiere cancelarlos o ejercitar algunos nuevos derechos como el derecho al olvido, hay que hacer unos modelos tanto para que el ciudadano lo solicite como para la contestación. Vamos a poner un ejemplo. En el derecho de acceso, ¿vale? Los recursos que vamos a ir viendo en esta presentación los tendrán en el curso, en una carpeta que se llame webinar, donde estará este vídeo y todos los recursos que vamos viendo en él pues también podrán tenerlos. Esto es simplemente un ejemplo de solicitud donde están los datos responsables del tratamiento y los datos del afectado. En caso de tener representante legal, pues se pondrían los datos del representante legal. ¿Y qué solicita? Pues solicita que facilite gratuitamente el derecho de acceso. Recordemos que tienen que hacerse de forma gratuita por el responsable en el plazo de un mes a contar de la recepción de esta solicitud y que la misma se remita a la dirección arriba indicada la siguiente información. Bueno, vamos a ir a la contestación, un ejemplo de contestación. Porque aquí vemos el contenido mínimo que nos pide en la solicitud, cómo contestar. Bueno, pues habría que decirle cosas como para qué finalidad se está utilizando sus datos, para si hay tratamiento automatizado de los datos y hay elaboración de perfiles, si han sido cedidos a terceros y a qué terceros han sido cedidos, si ha habido tratamiento internacional de transferencia internacional de sus datos, el plazo de conservación previsto de sus datos y por otro lado pues el informa que si no está conforme puede presentar una reclamación a la Agencia de Protección de Datos y que puede ejercitar otros derechos con respecto a los mismos, ¿no? Por ejemplo, si son inexactos o incompletos, podrá solicitar los derechos de rectificación o supresión de los mismos. Bien, estos son modelos que contienen los mínimos establecidos en la ley. Siguiendo con los consejos, el cambio o todos los cambios que hemos visto es la creación del registro de actividades de tratamiento. Bien, con el reglamento desaparece la obligación de notificar la inscripción de ficheros, tanto de responsables públicos como privados, en el registro de ficheros que tiene la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora hay que implementar un registro de actividades de tratamiento. Esto es un registro con una información donde lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la Diputación de Sevilla, en el portal de transparencia, vemos el registro de actividades de tratamiento del que estamos hablando y para verlo mejor vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, nos vamos a la actividad consistente en las actas electrónicas y grabación del pleno, algo que atañe a todos los ayuntamientos. Descargamos una ficha en PDF y aquí nos aparece detalladamente todo el contenido que tenemos que proporcionar. La actividad sería, como hemos visto, actas electrónicas y grabación del pleno, la entidad, la Diputación de Sevilla, el área funcional, la Presidencia y Secretaría General, y la finalidad del tratamiento pues sería la visualización pública de los vídeos del pleno de la corporación. Contiene datos de los plenos celebrados mediante un sistema que permite la conversión de las grabaciones en un documento audiovisual, etc. Legitimación del tratamiento, los artículos en los que nos basamos para poder realizar esta actividad y este tratamiento de datos. El origen del tratamiento serían asistentes a las sesiones plenarias, acta electrónica, captación de imagen y sonido mediante vídeos de los plenos entregados en formato estándar DVD. Categoría de personas físicas afectadas por el tratamiento serían diputados, empleados públicos y colectivos asistentes al pleno.
Datos personales requeridos para el tratamiento pues serían imagen y voz, hash del archivo del vídeo, información relativa a metadatos. El hash es la huella digital que se genera cuando firmamos electrónicamente un archivo. Es una huella que garantiza la integridad del documento, sea un vídeo, sea un audio, sea un documento de texto. Datos identificativos, órganos colegiados, tipo de convocatoria, etc. Cesiones previstas, pues los órganos a los que está previsto esta información sería el Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, otros registros públicos, tablón electrónico de la Diputación, etc. No están previstas transferencias internacionales de datos. Los plazos previstos para la supresión de datos personales requeridos para el tratamiento y destino posterior de estos serán los que estén estipulados en la normativa, nos dice aquí. Después, por último, tendríamos las medidas de seguridad técnicas y organizativas utilizadas. Aquí hace relativa al Esquema Nacional de Seguridad que hemos visto en el curso aprobado por el decreto del 3/2010 y el ejercicio de derechos. Añadir los datos del delegado de protección de datos al que los ciudadanos se pueden dirigir para ejercitar los mismos. Bien, pues después de este registro de actividades de tratamiento, otra cosa que tendríamos que hacer es revisar los tratamientos que requieran consentimiento. Todos los tratamientos que lleva como ayuntamiento deben disponer de la correspondiente legitimación. Había 6 bases de legitimación que hemos visto en el curso. Eran el interés vital del individuo, el interés público, la necesidad contractual, el cumplimiento de una obligación legal, el consentimiento inequívoco del individuo y el interés legítimo del responsable del tratamiento de datos. Bien, pues ejemplos de los que haya que recabar el consentimiento serían la suscripción a través de un servicio ofrecido por un ayuntamiento en su página web para recibir comunicaciones referidas a las actividades culturales o, por ejemplo, la inscripción a una bolsa de trabajo. 5. Realizar un análisis de riesgo. Una actividad que al final constituye una herramienta un tanto compleja. Aquí todos los tratamientos deben de someterse a un análisis de riesgos que analice sus amenazas y establezca los controles para tratarlas, mitigándolas y, si es posible, eliminarlas. El análisis básico de riesgos es un análisis de mínimos que tiene como objetivo simplificar el proceso de análisis en aquellas actividades de tratamiento con baja exposición de riesgo. Esto es importante, porque luego si la exposición de riesgo es media-alta, hay otra herramienta que vamos a ver a continuación. Este análisis de riesgo varía en función de los tipos de tratamiento, la naturaleza de los datos, la cantidad y variedad de tratamientos que realice una misma organización y el número de afectados. Este documento que voy a abrir ahora es un plan director de seguridad. Es una hoja, una herramienta de ayuda para realizar un adecuado análisis de riesgos. Tiene varias hojas, ¿no? Instrucciones, unos ejemplos de análisis, unas tablas para establecer los baremos, un catálogo de amenazas para describirlas, unos activos, que serían dónde están las amenazas, y luego pues ya pondríamos unas medidas, ¿no? Esta tabla la tienen ustedes también como herramienta del curso y es un poco compleja, pero está muy bien si la miramos detenidamente para poderla utilizar. Bien, siguiendo con el siguiente punto, lo que les comentaba, llevar a cabo una evaluación de impacto. La evaluación de impacto es una herramienta con carácter preventivo que debe realizar el responsable del tratamiento para poder identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que están expuestas sus actividades de tratamiento, con el objeto de garantizar los derechos y libertades de las personas físicas. No siempre es necesaria la redacción de una evaluación de impacto, aunque la nueva regulación europea establece que es obligatoria cuando se den 4 circunstancias: que haya un alto riesgo, que haya evaluación sistemática,
que el tratamiento de datos especialmente protegidos sea a gran escala y el uso de tecnologías invasivas. Aún así, existe un listado que la Agencia Española tiene publicado, que también tendrán ustedes a su disposición y que se puede ir ampliando, como ven. Aquí lo ven un poco por encima. Por ejemplo, tratamiento que implique el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de manera única a una persona física. Como puede ser la imagen, la huella dactilar. Bien, vamos con el séptimo consejo. Aplicar el principio de responsabilidad proactiva. El principio de responsabilidad proactiva implica muchas cosas, pero entre otras, la aplicación del principio que hemos visto anteriormente, privacidad desde el diseño y protección de datos por defecto. Bien, la diferencia es que la primera debe tenerse en cuenta tanto con anterioridad al inicio del tratamiento como también cuando ya se esté desarrollando. En cambio, la otra no. La protección de datos por defecto estriba en que solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean estrictamente necesarios para cada uno de los fines de tratamiento. Es decir, independientemente del conjunto de datos recogidos por el responsable con el objeto de implementar los distintos servicios que se proporcionan al sujeto de los datos, el responsable ha de compartimentar el uso del conjunto de datos entre los distintos tratamientos, de tal forma que no todos los tratamientos accedan a todos los datos, sino que actúen solo sobre aquellos que sean necesarios y en los momentos en que sean estrictamente necesario. Si fuera posible por la naturaleza del proceso llegar incluso a que no se traten datos de carácter personal. Bien. Otra cosa que tendríamos que hacer, actualizar los contratos con los encargados que ya tenía el ayuntamiento. El considerando 81 del reglamento prevé que el encargado del tratamiento debe ofrecer garantías en lo referente a conocimientos especializados, fiabilidad de recursos, para que pueda desempeñar la función que le estamos encomendando. Hemos visto que el responsable de tratamiento de datos es el que tiene la mayor responsabilidad de todas. Es el responsable del tratamiento de los datos, de su uso, y hemos visto incluso la figura del delegado de protección de datos, que es meramente consultiva o asesora. Pues el encargado de datos, el responsable tiene que elegirlo. Y para elegirlo, para ayudarle a establecer una elección adecuada, pues existen unos códigos de conducta y unas certificaciones de estos códigos de conducta que se elevan a la Agencia Española de Protección de Datos, donde se reflejan las condiciones en las que se va a desarrollar por parte del encargado de tratamiento de datos el tratamiento de los mismos. En este caso hay que hacer un acto jurídico, un contrato, como hemos visto. Este sería un modelo de contrato de encargado de tratamiento que firmaríamos con el encargado y donde estableceríamos pues el objeto del contrato, la identificación de la información afectada, la duración y las obligaciones del encargado de tratamiento, lo que tiene que cumplir, ¿no? A esto iría unido los códigos que hemos visto anteriormente. Siguiendo con más consejos, comunicar las brechas de seguridad. Hemos visto en el curso que las brechas de seguridad se producen cuando se produce la destrucción, pérdida o alteración accidental o lícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos, y que están clasificados en 3 tipos: brecha de confidencialidad, brecha de disponibilidad y brecha de integridad. Bien, esto, por poner un ejemplo, cuando hemos detectado un acceso a los datos de inscritos y matriculados en una actividad deportiva de polideportivo municipal, hemos detectado un acceso no autorizado, tenemos que detectar y actuar. Esto puede suponer que nosotros tengamos que comunicar a esta brecha de seguridad, esto que hemos detectado, primero a la Agencia Española de Protección de Datos y luego a los interesados, si, según establece la ley, tenemos que realizarlo.
De todas maneras, cuando se produzca una brecha de seguridad, debemos valorar factores como la categoría de criticidad, bajo, medio, alto, la categoría de datos que son afectados. Hay datos de especial sensibilidad como la salud o la religión. Si los datos son legibles o ilegibles, si están pseudonimizados o no. El volumen de los datos que están afectados. La facilidad con la que se puede identificar a los sujetos con la información a las que han tenido acceso personas no autorizadas. Número de personas a las que se van a ver afectadas. Severidad de las consecuencias para los afectados, bajo, medio, alto. Perfil de los usuarios afectados. Número y tipología de sistemas afectados. Y por último, qué impacto va a tener en la organización, bajo, medio o alto. Penúltimo consejo, nombrar un delegado de protección de datos, en inglés DPO. Bien, sabemos que es obligatorio para las administraciones públicas, pues lo hemos visto en el curso, y que puede ser tanto externo e interno. Y es más, un delegado de protección de datos puede abarcar varias organizaciones. De ahí que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Diputación las diputaciones en general están afrontando este reto, esta figura, para ayudar a los ayuntamientos pequeños a implementarla. El reglamento determina que los responsables y encargados de tratamiento no podrán dirigir ni influir en el trabajo del delegado de protección de datos. Tiene que ser una persona con un perfil determinado. El perfil viene definido en el reglamento y en la nueva ley de protección de datos, como el de un funcionario o profesional con conocimientos especializados en derecho y experiencia en materia de protección de datos con capacidad para desempeñar sus funciones. Hemos visto que hay una certificación que no es obligatoria, pero que nos garantiza que el delegado de protección de datos tiene unos conocimientos. Hemos visto también que hay un esquema hecho por la Agencia de Protección de Datos en la cual, según la experiencia y según los conocimientos, pues se considera un perfil adecuado para desempeñar este papel. Y por último, lo que les diría es que habría que realizar unas auditorías de protección de datos integradas con las del Esquema Nacional de Seguridad. Existe una guía de auditorías del Esquema Nacional de Seguridad que es extensa y nos dice cómo tendríamos que realizarla. Sería adecuado llevarlo de forma periódica y iría encaminada a la verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas que estamos llevando a cabo para garantizar la seguridad de los tratamientos y sistemas de información. Esto todo conforme al Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto de 2010 que hemos estado viendo. Bueno, pues con esto finalizo este material complementario, resumen, y puede ser que haya algún punto que no haya incluido. Yo creo que están todos los que para mí son importantes. Los ayuntamientos están muy limitados de recursos, pero es cierto que desde la Unión Europea se están tomando el tema muy en serio y la Agencia de Protección de Datos está también de hecho, cuando salió la nueva ley está muy implicada porque enseguida han empezado a sacar guías nuevas, a actualizarlas y yo creo que con el tiempo pues va a ser una cosa a tener en cuenta en todos los ayuntamientos. Bueno, pues encantado de saludarles y hasta aquí la presentación.